Quan el públic entra a l'espai, a través del túnel, es trobarà gent que aplaudeix. Representa les barreres del sistema immune, és a dir, el sistema innat. Se'ls aplaudeix com dient gràcies, has aconseguit arribar a la cèl·lula. Arriben i hi ha 4 líders i els diem que formin una fila davant d'aquests líders. Aleshores passen unes banyeres amb 2 persones que estan despilferrant aigua que representen els humans. Això ajuda, diguem, a la crisi climàtica i a que aquests virus siguin cada cop més. Un cop s'han replicat i ja tenim l'exèrcit de virus, aquest exèrcit mata els humans que estan a les banyeres, els pengen en una mena de cap que està a sobre d'unes escales que representa el nucli de la cèl·lula. I en aquest moment es demana al públic que omplin uns gots que hi eren pel terra, els omplen d'aigua i els hi donen com ofrena en aquest nucli. Aleshores els líders es tornen bojos i tiren tots els gots d'aigua que hi ha en aquesta mena d'altar, en aquesta mena de nucli, per matar el nucli i acabar amb la destrucció de la cèl·lula. I aleshores se'ls demana que continuïn infectant altres espais i llavors es troben a la següent performance. Cuando entra el público, lo primero que se encuentra es un campo de cultivo con unos agricultores trabajando. Al fondo se ve una tarima tapada que simula una máquina, un sistema de producción capitalista que agota los recursos, y es precisamente eso lo que queremos marcar, porque llega un punto en el que uno de los agricultores que está trabajando se encuentra una lata, un elemento de basura generado por el ser humano. Se sube a la máquina y ahí se pone en marcha el sistema. Empieza a contaminar, empieza a seducir a otros hortelanos para que suban y también consuman con ella y contaminen con ella, hasta que llega el punto en el que todo está tan contaminado que se han acabado los recursos naturales. En ese momento la máquina plantea unas preguntas a través de Calíope para reforzar uno de los retos, el de Trust, y a continuación empezamos a absorber personas, a absorber a los hortelanos que se habían revelado que no habían sido absorbidos. Entonces eso, empezamos a tragarlos con la máquina, simulando que después del espacio natural lo que toca consumir es a los seres humanos. Una vez hemos acabado con los seres humanos, los cazadores que habíamos salido a buscar a estos agricultores, destapamos la máquina y mostramos que lo que hay dentro son pues, estos recursos agotados, las personas crucificadas, intentando mostrar que sí, que efectivamente nos habíamos comido a estos individuos. Yo soy un agente patógeno que invita al público a pasar a un área que está totalmente aséptica, que está llena de seres que están limpiando constantemente el sitio. Pero yo a medida que voy tocando y todo lo que piso y toco va contaminando el espacio. Trabajamos con este agente patógeno que puede ser interpretado como un virus, una bacteria o incluso el cáncer, y acabo contaminando también a todas estas personas que están limpiando. Luego invitamos a los espectadores a una fiesta. Para invitar a esta fiesta maravillosa que estamos armando, la gente tiene que abrirle camino a la vida. Desarrollamos la cuestión de dividir el espacio para remarcar diferencias socioeconómicas o de privilegios. Invitamos a unos pocos a la fiesta y el resto nos ve desde afuera. También trabajamos el estigma, en esto de que los contagiados pueden estar más allá de la clase social o el lugar de privilegio, ¿no? Están intermezclados en todos lados, pero están observados, estigmatizados, y esta fiesta acaba con que los privilegiados, que somos unos pocos, podemos escapar a tiempo antes de que acabe la fiesta. Venga. Otra por aquí. Nuestra escena se trata de una máquina, un sistema en serie, donde vamos transportando plástico, y lo que sucederá es que la máquina ya está en funcionamiento. Cuando el público aparece desde el fondo, entrarán primero los privilegiados y luego el resto del público.
El plástico va de un punto a otro de todo el sistema pasando mano por mano. Es una metáfora, por un lado, del cambio climático. Intentamos anticipar, lo cual ya se está viendo con los datos recientes del cambio climático, un final catastrófico de colapso total del sistema. Esto también es un símil con respecto al cáncer. Haremos varias rondas de este sistema y en un cierto momento esta cadena en serie empezará a acelerarse. Es decir, el funcionamiento irá cada vez más y más rápido, levemente caótico, el plástico se empezará a acumular en el centro de forma más y más desordenada, el sistema empezará a ir incluso a la inversa, es decir, el plástico volverá a su punto de origen de una forma bastante caótica hasta que el sistema colapsa completamente y suena una alarma, sale humo y se peta todo, básicamente.